De acuerdo con el Índice Global de Corrupción 2017, publicado por la Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 135 de 180 respecto a los temas de la percepción de la corrupción, registrando una caída respecto al estudio de 2016. De 100 puntos posibles, donde 100 es el país mejor evaluado en cuanto a corrupción y 0 el peor, México obtuvo apenas 29 puntos, mientras que en el 2016 había conseguido 30. Los resultados posicionan a nuestro país entre los peores lugares de América Latina y el Caribe, incluso por debajo de naciones como Brasil, Argentina y Colombia. Para más del 90% de los mexicanos, la corrupción constituye un problema y para casi un 80% es un problema serio. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2013, elaborado por el INEGI, coloca la corrupción en segundo lugar entre los problemas más importantes para los mexicanos, con 50.9% de las menciones solo después de la inseguridad y antes que el desempleo y la pobreza. La mayoría de la población relaciona el concepto de corrupción con la política, gobierno, leyes y es muy común que se practique esta actividad en estas áreas. Pero ¿qué hay con la mercadotecnia? ¿Acaso existe corrupción en los anuncios y productos que nos rodean día a día? Pero antes de sumergirnos más en este nuevo concepto, tenemos que definir qué es la corrupción. Hay diferentes tipos de corrupción. Podemos hablar de una parte en la cual tú buscas obtener un privilegio a cambio de dar un beneficio, o aquellas otras donde te lo exigen, que cae prácticamente en la extorsión. Si me tocara definir corrupción, es aquella en la cual obtienes un beneficio de una manera ilegal y obviamente que rompe con los principios éticos. Ahora nos preguntamos, ¿la mercadotecnia merece la crítica? Hay demasiadas decisiones en las que se pueden pasar de la raya y hacer cosas malas o exagerar el desempeño de algún producto o servicio. Pues que muchas veces hay empresas que quieren sacar al mercado productos que pues, no son permitidos o que hacen jugadas, pues, por decirlo, sucias para atajar más mercado, y es cuando entra la corrupción, pero pues, obviamente daña todo. Sobre todo en lo que es publicidad y el desarrollo de productos. En el pasado, cuando trabajaba en la industria de desarrollo de productos escolares, era muy sabido que, por ejemplo, para poder poner el producto en la tienda de autoservicio, lo del área comercial no solo tenían que generar una tabla de precios muy a la medida de lo que ellos querían y estaban dispuestos a pagar, sino que tenían que hacer extras con el comprador. Por ejemplo, esto me acuerdo que sucedió hace unos años, que el director comercial de la empresa donde yo estaba invitó un table a unos privados al comprador de una tienda de autoservicio muy famosa aquí en México para que aflojara y permitiera meter los productos. O sea, me acuerdo que se iban a desayunar a Angus, o sea, como que lo manejaban de esa forma. Yo alguna vez le dije, oye, pero si le estamos dando un buen precio y además el producto es bueno, ¿por qué todavía tienes que hacer eso? Y me dijo, porque así es como se hace. Eres mujer, no lo entiendes. Eso fue hace unos años y eso me recuerdo que eso era una parte de corrupción, porque al final de cuentas el señor tiene que hacer su trabajo. Sí. O sea, no tiene que recibir beneficios adicionales ni extras personales para realizar una compra, si sabe que el producto está muy bien y que está creado para el consumidor que llega a sus tiendas, ¿no? Mercadotecnia en sí, persuadir es lo que tienes que hacer para que la gente compre ese producto, ¿no? Y ya manipular es hacer sentir a la gente que tiene que tener ese producto, que tiene que ir a ese lugar o que confiar en esa persona, y no darle a lo mejor como tipo libre albedrío, yo pensaría. En cuanto a la publicidad hay pros y contras, siempre van a estar los que están a favor de la publicidad porque viven del desarrollo de productos. La publicidad genera necesidades, pero también resalta las necesidades que existen en la pirámide de Maslow. O sea, hay necesidades que sí se van generando y que te permiten llevar al materialismo, al consumismo y a la generación de estereotipos, pero también hay necesidades como comer, dormir y demás que a veces se nos olvida que tenemos y la publicidad ayuda. Entonces yo ahí sí soy término 50-50, porque tiene sus pros y sus contras, dependiendo obviamente si para cada acción hay una consecuencia. Yo siempre pienso, cada vez que yo voy a hacer algo, ¿va a beneficiar o va a perjudicar? Y entonces
entonces ya con base a eso tomo una decisión. Nuestra profesión da muchos beneficios a la sociedad en función de que nosotros también educamos a los consumidores. Tenemos algunas maneras en las cuales les podemos decir cómo deben de allegarse o acercarse a determinados productos y servicios, cómo ordenar, cómo solicitar. Y entonces en este esquema de comunicar y educar al consumidor podemos tener mejores prácticas en lo que se refiere a cuestión ética. Por ejemplo, consumiendo marcas nacionales. Por ejemplo, fomentando el comercio justo, que a la gente se le pague conforme a su trabajo y no que caigamos en esta cultura del regateo. Pero también existen cosas positivas, ya que el propósito primordial de la mercadotecnia es elevar los estándares de vida y generar empleo. Mejora la vida del consumidor, aun cuando los afectados no tengan todavía esa visión. La mercadotecnia no se trata nada más de satisfacer necesidades, sino de anticiparlas y crear nuevas. A mis alumnos continuamente les menciono esta serie de Mad Men y yo creo que deberían de verla como un contraejemplo, en donde precisamente se ve toda la manipulación, pero además de la manipulación, todo ese ambiente en el cual se gesta su profesión. La mercadotecnia tiene raíces, o la mercadotecnia como la conocemos, tiene raíces en esa década de los 50, 60, en donde pues el mundo es completamente diferente al que vivimos ahora, o eso queremos pensar. Lo interesante de esa serie es que tal cual vemos a los artífices de ese mundo desigual en el que vivimos, ¿no? De ese mundo manipulador, consumista. Entonces, si la vieran como un contraejemplo, yo estaría pero feliz. Es indispensable dar cursos de ética a los profesionales del tema para que entiendan la responsabilidad inherente a sus actividades. Día a día hacer conciencia, o sea, hacerme la pregunta tal cual que acabo de hacer, ¿eso está bien o está mal? ¿Esto es un derecho o es un privilegio? ¿Esto es en beneficio mío o es en un beneficio para alguien más? O sea, yo creo que tener esa alerta de estos actos que yo cometo, que yo hago, hacia dónde están encaminados. Y ese es el ejercicio que yo personalmente... Un ambiente libre de corrupción, pues básicamente hay una regla que es muy práctica. Y el esquema es esto, o sea, si a mí me ven haciendo algo de lo que yo no me siento orgulloso y esto saliera en medios nacionales o impreso o toda mi familia se enterase, si a mí me avergonzaría o no. Si mi respuesta es no, estoy cierto de que me estoy conduciendo pues, de una manera congruente y ética. La otra es hay determinados principios, por ejemplo, el principio de máximos. Eso quiere decir que tú vas a seguir aquellos valores que refuerzan lo que van a ser los derechos humanos y entonces no voy a ir nada en contra que los atente. Otra es el esquema de maximización, vamos a buscar maximizar los beneficios. Y otro principio que se puede utilizar es el de justicia. En pocas palabras, vamos a repartir o los beneficios o los perjuicios con la idea de que haya un esquema de equidad. Pero para mí, más allá de todas estas de maximización, de justicia, es más importante la regla práctica. O sea, si vieran lo que estoy haciendo, me sentiría bien conmigo mismo. Si la respuesta es sí, pues no tengo ningún problema. Tenemos que entender que esto tiene que cambiar con pequeñas acciones de todos, de dar un ejemplo correcto a las siguientes generaciones y comprender que la honestidad en nuestras acciones es la forma correcta de educar a la gente, ya que la corrupción no existiría en un mundo con educación. Debemos tener un pensamiento de abundancia, de siempre actuar de forma ética y comprometida hacia la verdad.